Ahora sí, entonces, querían ver código. Lo primero que me tienen que decir es qué código quieren ver. El parcial es la misma hora de clase. Sí, el mismo horario, mismo lugar, misma Meet. ¿Qué código les gustaría ver o qué método les gustaría ver? Counting source. Podríamos hacer hasta un counting source si quieren, pero no sé si tiene. Es el menos interesante. Además, el counting source generalmente no lo tomamos nunca porque es utilidad cero. No. Quicksort, ¿quieren ver? Bueno, podemos ver el Quicksort. Me parece una buena idea. Profe, ¿te puedo Sí, hacer una pregunta? por supuesto. Em, Bien, en el peor de los casos, Quicksort, ¿qué complejidad tiene? ¿N cuadrado o n log n? Eso me lo tenés que decir vos. Porque sí, sí, no, pensé que era n cuadrado, pero me puse a leer ahora en este ratito en Wikipedia y decía que en el peor de los casos era n log n. Y ahí me entró toda la Quicksort duda. dice eso. Sí, Podemos leerlo a ver qué dice, pero me suena dice, que no. esto puede hacerse en ODN y asegura que hasta en el peor de los casos el algoritmo sea O n log n. Ahora lo vemos si querés, pero empecemos por el Vale, principio. Quicksort. Vamos a ok. tomarnos 3 minutos para repasar cómo funciona Quicksort. Tenemos una serie de números, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer una serie de números. Si yo tengo estos números, 5 números. Pongamos así, pongamos, no sé, un 7. Tengo estos números y quiero ordenarlos por Quicksort. Rápidamente, ¿quién me sabe decir cómo hago para ordenar esto con Quicksort? Es que definir el pivote y la posición pivote, Hay una cosa ahí que está que de el más. pivote sería... Quiero saber el qué Ah, y no el cómo. No me cuentes una implementación, contame cómo funciona Quicksort. Pensalo de una forma recursiva, que eso va a ser lo más fácil. ¿Se acuerdan que para resolver un problema recursivo lo que hacíamos era resolvíamos un problema y después recursivamente el resto de los problemas tenían que ser iguales? ¿Cuál es el problema que tengo en cada paso de Quicksort? Ordenar un elemento. Básicamente eso es lo que hace Quicksort. Entonces, ¿cómo para ordenar un elemento? Bueno, lo que te dice Quicksort es elegí un elemento, en este caso, generalmente tomamos el último porque después para implementarlo es, dependiendo de cómo lo hagas, puede ser más sencillo. Pero tomamos el elemento y decimos, bueno, vamos a ordenar el último elemento. Este le llamamos pivote. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de Quicksort? El objetivo de Quicksort es, en este paso, ordename el 4. Ordename ese último elemento. Y si el 4 estuviese ordenado, ¿en qué posición debería aparecer? Así a ojo, dentro del vector. En la tercera posición, en el medio. ¿Por qué? Bueno, Porque tenés el uno y el 2 que son Porque menores. tenés dos elementos que son menores y el resto de los elementos son mayores. ¿Sí? Y es literalmente eso lo que hace Quicksort. ¿Sí? En cada paso, Quicksort lo que va a hacer es va a agarrar el vector, va a buscar un elemento que le va a llamar pivote y va a decir, ¿dónde va este elemento? Y ustedes me acaban de dar la respuesta, que es, va en la tercera posición, ¿sí? O 0, 1, 2, si quieren, la posición 2. Y eso es lo que hacemos. Entonces, básicamente, lo que vamos a decir es que vamos a mover los elementos, vamos a dejar los menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Entonces, por ejemplo, puedo mover el 8 para acá, el 2 para acá y el 4 para acá. ¿Sí? Desgraciadamente ahí me quedó ordenado, pero supongamos que así. ¿Por qué? Porque no me dice específicamente cómo mover los otros elementos. Lo único que me dice es mover el 4 a la posición que tiene que ir. Entonces ya está, el 4 quedó ordenado. ¿Sí? Entonces, Quicksort lo que hace es ordena un elemento del vector y después dice, bueno, si el 4 está en la posición que le corresponde, yo lo que sé ahora es que voy a tener del lado izquierdo y del lado derecho dos vectores que no están ordenados, que posiblemente no estén ordenados. ¿Y cómo ordeno cada uno de estos vectores que tengo acá? Y la respuesta va a ser recursivamente aplicando Quicksort. ¿Sí? Y ya está, ese es todo el algoritmo.
Entonces, el único secreto del algoritmo es ver dónde ubico ese elemento. ¿Cómo ordeno este vector que tiene 2 y 1? Bueno, agarro un elemento que le voy a llamar pivote, en este caso va a ser el de la derecha, que es el 1, para ser consistente con lo que ya tengo. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a buscar en qué posición va. ¿Y en qué posición va? ¿Y cuántos elementos menores a 1 hay? Bueno, uno solo. Entonces, en definitiva, esto se va a terminar moviendo acá. ¿Sí? Entonces, este elemento ya queda ordenado. Y ahora lo que me queda es ordenar lo que está a la derecha, porque a la izquierda no tengo nada y el 2 va a quedar en su lugar. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona esto? Entonces, conceptualmente es muy sencillo. Tengo un vector. Lo que hago es, busco ordenar un elemento. Y si busco ordenar un elemento, ese elemento queda en la posición que va. Los elementos a la izquierda y los elementos a la derecha no están ordenados. Tengo dos vectores que tengo que ordenar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los ordeno? Aplicando quicksort en la izquierda y la derecha. Eso es todo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Entonces, si yo hago quicksort, yo acá lo que tengo es un programa de ejemplo que habíamos usado el cuatrimestre pasado. Tenemos un vector de enteros, tenemos el tamaño, la cantidad de números que tenemos ahí. Invocamos a quicksort con este vector y la cantidad de números que tiene el vector. Y después los mostramos y esto debería mostrarse ordenado. ¿Sí? Entonces lo que vamos a decir, según lo que vimos recién, quicksort no es más que agarrar el vector y decir ordenar un elemento. ¿Sí? Póngale. Ahora vemos qué es esto. Ordenar un elemento. ¿Sí? Posición, elemento ordenado, si quieren. Entonces, esta función que a mí me gustaría tener, yo le paso el vector y el tamaño del vector va a escanear el vector si quieren. Ahora vemos cómo lo implementamos, pero básicamente lo que va a hacer es reorganizar el vector para que todos los elementos menores queden a la izquierda, los mayores a la derecha y el elemento, uno de los elementos quede en la posición que corresponde. ¿Sí? Y me va a devolver cuál es esa posición. Y en base a esto, la posición del elemento ordenado me va a definir dos nuevos subvectores, ¿no? Los que están a la izquierda y los que están a la derecha. ¿Y qué hago con eso? Que ya dijimos. Llamar a quicksort. ¿O Lo no? vuelvo a ordenar. Vuelvo a ordenar quicksort. Y acá está la parte interesante. Como sabemos que un vector son elementos que están contiguos en memoria, si está uno después del otro. Supongamos que yo tengo un elemento de 10, un vector de 10 elementos. Y me dicen la posición del elemento ordenado es la posición 4, cayó justo, o 5, cayó justo en el medio. ¿Sí? Entonces yo sé que tengo que invocar quicksort con el mismo vector, pero ahora con tamaño, no sé, 4. ¿Sí? Pues está en la posición 5, ahora me quedaron 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho, ¿no? 4, 8, 9. Ah, me sobra uno. Bueno, tendré 4 y 5 o 5 y 4, no importa. Y después tengo que ordenar quicksort con vector más 5 y tengo 5 elementos, ¿no? Algo así. Más menos 1, puede haber un error de más menos 1. Ahora hacemos bien la cuenta, ¿sí? Pero básicamente sería algo así si suponemos que tenemos un vector de 10 elementos. ¿Y esto cuántas veces lo hacemos? Y esto cortamos cuando te mandan un vector de tamaño 1. Ya está, ¿no? Porque si tenés un elemento, un vector de un elemento siempre está ordenado, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, conceptualmente, esto es todo quicksort. ¿Sí? Ahora hagamos bien las cuentas. Si yo tuviese este algoritmo, ordenar un elemento, ¿sí? Ah, tengo este algoritmo, ordenar un elemento, me devuelve la posición del elemento ordenado. Supongamos que tenemos esto, ¿sí? Supongamos ahora un vector de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y si yo acá ejecuté ese algoritmo, me devolvió 0, 1, 2, ¿no? Porque el 4 me quedó en la posición 2. ¿Sí? Suponemos este caso. Entonces, el primer vector que tengo que mandar a ordenar empieza en el mismo lugar, porque es el mismo vector, y tiene 0, 1, 2. Sería el tamaño, déjenme escribir esto así hacemos la cuenta. Tamaño igual 5. Tamaño igual 5. ¿Dónde quedó el elemento ordenado? Posición ordenado. Me quedó en 0, 1 en la posición 2, ¿no? Estamos bien. Entonces, yo sé que del lado izquierdo me quedaron dos elementos. Que sería este 2.
Si me quedo en la posición 2, 0, 1, 2, a la izquierda me quedan dos elementos. Está bien, listo. Entonces, básicamente, a la izquierda tendría que mandar a ordenar con posición elemento ordenado que va a coincidir con la cantidad. Y a la derecha, por la derecha, ¿cuántos tendríamos que mandar? Tenía 5 elementos, la posición está en 2. Sería 5 menos 2 me daría 3. Menos 1, ¿no? Creo que ahora podemos hacer otro ejemplo, pero supongo que con eso va bien. Deberíamos empezar. Esto sería vector más 0, vector más 1, vector más 2, vector más cantidad más 1 y tendríamos que ordenar uno menos. Está bien, creo que algo así es la cuenta, sí. Vector más posición, elemento ordenado más 1, porque el del medio ya no lo quiero tocar, digamos, ese quiero saltearlo, no me interesa. El vector va a empezar después de ese elemento. 0, 1, 2, está bien. ¿Y cuántos tengo que ordenar? Bueno, tengo que el tamaño total que tenía menos posición en el Dos. ordenado menos 1. Creo que más o menos así es la cuenta. Después podemos validarla, pero como ven, conceptualmente es muy sencillo y después lo que queda son detalles de implementación, ¿sí? ¿Alguno se perdió hasta acá? ¿Está claro lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo? Sí, Profe, sí. el posición elemento ordenado sería con un for, ¿no? Con un while o algo así. Lo Ahora lo ordenaríamos, vemos. ponele. Ok. Ahora lo implementamos. La pregunta es, hasta acá, ¿se entiende cómo funciona Quicksort? ¿Quedó alguna duda de Quicksort? ¿Quedó alguna duda de qué es lo que estamos implementando y cómo? ¿Sí? Si no quedó ninguna duda, vamos directamente a ver lo que falta, ¿sí? Y lo que nos faltaría para lograr que esto funcione sería implementar este ordenar un elemento, que generalmente le llamamos, por un tema histórico, lo llamamos pivotear, ¿sí? Que básicamente lo que hacemos es elegimos un elemento y decimos como que todo el vector gira alrededor de ese elemento, por eso se llama pivote, es una boludez. Eh, pero ya que estamos, llamémosle pivotear, ¿sí? Pero conceptualmente es eso, es ordenar un elemento del vector, ¿sí? Técnicamente no solamente ordena ese elemento, sino que ordena los que están a la izquierda y a la derecha, pero en el sentido de que deja los menores a un lado y los mayores al otro, ¿sí? Deja el elemento que va en la posición, el elemento en la posición que va, a la izquierda los menores, a la derecha los mayores. Pero esos dos no están ordenados. Sabemos que es una bolsa de gatos con los menores y una bolsa de gatos con los mayores, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? Y creo que Valentina les mostró un algoritmo posible para lograrlo, porque supongo que no creo que haya cambiado la presentación mucho, digamos. Me mostró unos dibujos lindos que hizo hoy para explicar los conceptos. Pero básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente, o la forma quizás más sencilla de implementar esto es lo siguiente, ¿sí? Es, si empezamos por acá, y yo digo que mi pivote va a ser el de más a la derecha, y mi misión es dejar todos los menores a la izquierda, lo que yo voy a pensar es lo siguiente. Voy a pensar, el 4, yo quiero determinar dónde va, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es esto. Entre cliquear el código y cliquear lo otro, se me confunden las ventanas. Este no es, este no es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Voy a empezar suponiendo, ¿sí? Vamos a suponer que el 4 es el menor elemento de todos, ¿sí? Es una suposición. Yo voy a decir, voy a tomar como pivote el último elemento. El último elemento es 4, listo. Voy a suponer que es el menor. Si el 4 fuese el menor, ¿en qué posición va? ¿O en qué posición debería terminar? En la primera. En serio. En esta posición, ¿sí? Debería terminar en esta posición. Vamos a poner un color, no sé, rojo, ¿sí? Yo debería terminar acá. Es una flecha horrible. Vamos a intentar dibujar algo peor. Ahí está. Ahí está. Si el 4 fuese el menor, debería terminar en esta posición. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a recorrer los números, o las posiciones de mi vector, uno por uno, y vamos a empezar a confirmar o no esta teoría de que el 4 es el menor, ¿sí? Y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Voy a agarrar el 1 y voy a decir, che, ¿el 1 es menor al 4? Sí. Entonces el 4 no puede ir en esta posición, ¿no?
Bueno, entonces el 4 no puede ir acá. Pero posiblemente puede ir adelante. ¿Sí? Porque ahora yo voy a suponer que el 4 no es el más chico, es el segundo más chico. ¿Sí? Entonces va a ir en esa posición. ¿Está bien? Entonces la flechita me va diciendo dónde yo creo que va a terminar el 4. Inicialmente digo, bueno, el 4 va a terminar acá. Pero cuando miro ese número me dice, no, no puede ir ahí. ¿Sí? Entonces tengo que corregir mi suposición. Listo, ahora digo, el 4 va a terminar en la siguiente posición. Ya recorrí el 1, empiezo a recorrer el próximo, que es un 8. ¿Sí? Y acá es donde empiezan los problemas, si quieren, porque. O quizás no es tanto problema. Es la parte que les causa problema, que es decir, bueno, encontré un 8. ¿Está bien mi suposición de que el 4 seguramente vaya ahí? ¿O está mal mi suposición? No, está bien. Está bien, porque el número que encontré es mayor. El 4 es menor. Así que hasta ahora todo apunta a que el 4 tiene que ir ahí. ¿Sí? Listo. Continuemos. Recorro el 2. Ah, che, el 2 es menor que el 4, ¿no? Pero si es menor que el 4, significa que tiene que estar a la izquierda del 4, ¿no? ¿Qué significa entonces eso? Que hay que hacer un swap con el 8. Significa que el Adelantar una 4 es imposible que termine acá. ¿Sí? A donde estoy apuntando. Es imposible. ¿Por qué? Porque sé que tengo por lo menos uno más que es menor. Entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar este elemento que estoy examinando, lo voy a intercambiar con ese 8. ¿Sí? Entonces ahí sí, intercambio el 2 con el 8. ¿Y qué logro con esto? Logro que el 8, ¿sí?, pase a estar más adelante y en definitiva esté más adelante de la posición supuesta que es donde va a terminar el 4. ¿Sí? Porque ahora si yo digo que encontré dos números menores, mi suposición es que el 4 va a terminar acá, ¿no? ¿Me siguen el razonamiento? De nuevo, esto es implementación. Conceptualmente cómo funciona Quicksort creo que ya lo tienen. ¿Sí? Esto es implementación. ¿Cómo logramos eso? Y entonces mi algoritmo va a seguir de esta forma. ¿Sí? Cada vez que yo encuentro un elemento que es menor, voy a intentar dejarlo a la izquierda. ¿Eh? Entonces voy a seguir recorriendo. El 7. ¿El 7 es menor que el 4? No, listo, queda en esa posición. Y ya recorrí todos los elementos que están antes de mi pivote. Ya recorrí todos. Y eso significa que yo ya tengo determinado exactamente la posición donde debería quedar el 4, ¿no? Que es acá donde está el 8. Entonces simplemente lo que voy a hacer es voy a intercambiar el 4 con el 8 y ya tengo mi primer paso de Quicksort finalizado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien, ahora vamos a cambiar un poco los números porque me quedó demasiado lindo y no me gusta. No quiero que quede tan lindo. Para hacerlo un poco menos lindo, si quieren, podemos ver. No sé qué hacemos. Empecemos con un 8 acá, el 1 acá, el 7 acá y el 2 acá. Por ejemplo. ¿Sí? A ver qué pasa. Hacemos lo mismo. Digo que el 4 es mi pivote. Voy a suponer que va a ir en la primera posición. ¿Por qué? Porque es el menor. Listo, perfecto. Supongo que va acá. Verifico el primer número. ¿Confirma mi suposición? Sí. El 4 es menor. ¿Sí? No puede. Debería ir en la primera posición. Listo. Recorro el segundo elemento. Me fijo. ¿Se cumple mi suposición? No se cumple tu suposición, porque si el 4 fuese acá, ¿sí?, no podrías tener un 1 que tendría que estar a la izquierda. ¿Sí? No, no se puede. Entonces, en definitiva, ¿qué hacíamos en ese caso? Bueno, intercambiábamos esta posición con el elemento nuevo que encontramos. Intercambio el 1 con el 8. Y ahora digo que mi elemento seguramente tiene que ir un lugar más adelante. ¿Sí? Repito lo mismo. Encuentro el 7. ¿Se confirma mi suposición? Sigue siendo mayor esto, sí, así que el 4 posiblemente vaya acá. Verifico otro valor más. Encuentro un 2. Digo, este es menor que el 4, así que seguramente tiene que ir a la izquierda. Entonces, este seguro que no va acá, seguramente va acá. ¿Sí? Entonces, lo que hago es intercambio el 2 con el 8. Y digo, tiene que ir una posición más adelante. Y ya está. Ya completé de nuevo mi primer paso del algoritmo.
Y lo único que me resta hacer es decir, si yo digo que el 4 va acá, intercambio el 4 con este, tuki, tuki, y ya está. ¿Sí? Y ya me quedó el 4 en la posición correcta. ¿Está bien? ¿Tiene sentido el algoritmo o esta implementación particular del algoritmo tiene sentido? Sí, Lucas. Bueno, excelente. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es eso. ¿Sí? Yo tengo mi vector, tengo el tamaño. Lo que voy a decir es que, de nuevo, para simplificar este algoritmo e ir recorriendo hacia adelante y no tener que hacer ningún movimiento raro, lo que vamos a decir es que ¿cómo le llamamos? Posición del pivote. La posición de mi pivote, ¿cuál es? Es tamaño -1, ¿no? Porque si tengo un vector con 4 elementos, la posición sería 0, 1, 2, 3, ¿no? 3. Uno menos, ¿sí? Acá estaría mi pivote, que sería esta flechita de acá, la que apuntaba al 4. Eso simplemente para tenerlo a mano. Después, la otra cosa que me interesaba a mí, necesito dos cosas más, ¿sí? Necesito saber esta flechita roja, que la llamamos, no sé, posición... Sí, En realidad, a la Quizás, flechita roja era posición pivote claro, y el otro capaz pivote, ¿o no? sí, pero pivote sería esa el podría número. ser. Y llamémoslo como ustedes elijan ustedes el que les parezca menos confuso. La flechita roja simboliza la posición final que va a tomar el pivote, eso seguro. Pero si quieren llamarlo posición pivote a este y al otro pivote, me da lo mismo. Elijan ustedes. ¿Prefieren así? ¿O prefieren así? No sé. Ah, sí, profe, así está bien. Es lo ¿Está mismo. bien? Sí, 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 dale. Ahí está. Tenemos la posición actual del pivote o la posición inicial del pivote. Y tenemos la posición final del pivote. ¿Sí? ¿Qué cuál va a ser? De nuevo, voy a suponer que la posición final es al inicio. ¿Sí? Es lo que fuimos dibujando. Y después lo que fui haciendo, fui recorriendo el vector uno a uno. ¿No? Entonces básicamente eso es un for. Recuerden que vamos a recorrer tamaño -1, ¿sí? Porque quiero recorrer todo menos el último elemento que es el pivote, según lo que vimos. ¿Sí? Y entonces, por cada elemento recorrido, ¿qué verificábamos? Tenía que corroborar yo mi hipótesis, ¿no? ¿Que cuál era? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Que el elemento en la posición fuera menor que el que está en posición final, en posición inicial pivote. Bien, básicamente tenemos dos casos, ¿no? Tenemos si vector sub i es menor, podemos poner menor o igual si quieren para salvar el caso de igualdad, no sé si quieren dejarlo a la izquierda o a la derecha, me da lo mismo. Pongámosle menor o igual simplemente para sacárnoslo de encima. Que vector posición inicial del pivote, ¿no? Ahí está. ¿Qué pasa si el elemento que encontré es menor o igual que el pivote, digamos? ¿Qué pasa si ese valor es menor? Tendrías que hacer un swap, ¿o no? ¿Significa que mi hipótesis está mal? Podría ir ahí, pero tendrías que iterar al siguiente y ver si es menor o mayor. O sea, como pasó que teníamos el 2 y el 2 era menor, entonces el 4 no iba donde estaba el 8. No, fíjate que nosotros no mirábamos para adelante, mirábamos el elemento actual nada más, ¿sí? Entonces, de nuevo, si arrancábamos por el principio, yo miraba acá y decía, ¿el elemento es mayor o menor? Es mayor. ¿Qué hago? Nada. ¿Por qué? Porque que este elemento sea mayor corrobora mi hipótesis de que el elemento 4, el pivote, va a terminar acá, ¿sí? Entonces no hago nada. Paso a recorrer el Claro, por próximo eso. elemento, pero fíjate que la decisión Claro, la tomé ahí. Ahora, claro, era lo que quería decir, sí, que o sea, no haces nada, después seguís. en el caso de que es mayor no hago nada,
¿sí? Entonces seguramente no voy a tener un else. Ok. La pregunta es, cuando es menor o igual, ¿qué hago? Porque ahí es donde pasa la acción, ¿sí? Cuando es menor o igual, lo que dijimos es que esto no se cumple más, ¿sí? La posición donde yo pensaba que iba mi pivote ya no es más esa, va a tener que ser la siguiente. Pero antes de pasar esto al siguiente, me voy a asegurar de mover ese número a donde corresponde, ¿sí? Entonces, muevo el 1 acá, lo intercambio, y ahí sí muevo este puntero y paso al próximo número. Acá pasa lo mismo, este es mayor, lo ignoro, y acá no, este es menor, bueno, significa que el 4 no puede ir acá, así que el 4 va a tener que ir acá, pero antes de irme lo que voy a hacer es asegurarme de poner el 2 del lado izquierdo, ¿sí? Y recién ahí entonces avanzo este y ya está, terminé de recorrer, ¿sí? Entonces, en definitiva, si el elemento que encuentro es menor o igual, lo que voy a hacer es un swap, está implementado porque ya saben hacer un swap, ¿sí? De este vector entre las posiciones y la posición final del pivote, que era mi suposición, ¿sí? Y después le incremento en 1 la posición final del pivote. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Lucas, te seguimos, Sí, obvio. sí. Entonces, una vez que recorrí todo, lo que yo dije es que, listo, recorrí todo, encontré en qué lugar tiene que estar el elemento pivote. Y no solamente lo encontré, sino que sé que a la izquierda voy a tener todos los menores, ¿sí? Entonces, el último paso es, una vez que encontré dónde va mi pivote, simplemente hago un swap del vector entre la posición inicial del pivote y la posición final del pivote, ¿sí? Y como dijimos que devolvíamos la posición del pivote, digamos, devolvemos la posición final del pivote y ya está, ¿sí? Y eso es todo. Y esta es una posible implementación de la función de pivotar de Quicksort. Miren que Quicksort no es tan complicado, es muy sencillo de implementar. Por supuesto que si en vez de elegir como pivote el último elemento eligen el primero, seguramente el algoritmo sea distinto, tenga una variación, ¿sí? Porque bueno, la suposición y cómo muevo las cosas, o incluso pueden implementarlo de otra forma, ¿sí? Pero en definitiva, este algoritmo es así. No falta mover la posición final cuando el vector en i es mayor. ¿Esto decimos? El i más más. Si el elemento que yo encontré es mayor que el elemento pivote, mi suposición se cumple y la posición final del pivote es la que yo digo que es. ¿Sí? Es lo que pasaba acá. Yo venía recorriendo el 7, digo el 7 es mayor que el 4. Bueno, mi suposición de que el 4 termina acá es correcta, porque este elemento es mayor. ¿Sí? Entonces, ahí sí, incremento i, verifico con este, digo, mi suposición es correcta. Mi suposición ya no es correcta porque este es menor. Así que, en definitiva, esto tiene que terminar acá. Antes de irme, antes de correr el puntero, ¿sí? Intercambio los valores para asegurarme de que el menor quede a la izquierda y muevo este punterito, ¿sí? Ahí está. Entonces, si estamos todos de acuerdo con esto, podríamos intentar compilarlo y correrlo. Sí, acá me estaba copiando las clases del cuatrimestre pasado porque, como les dije, no llegábamos a implementar todo, sino hoy. Bueno, sí, al final. ¿Dónde está? Sort, acá. SC, qsort. Necesitamos correrlo. Ahí está, ¿sí? Y me imprimió. Si no aprieto cosas raras, ahí está. Me imprimió un vector ordenado -1, 0, 1, 2, 4, 6, 6, 8, 9, 66, que debería corresponderse a esto: -1, 0, 1, 2, 4, 6, 6, 8, 9, 66, ¿sí? Están todos los números, están ordenados y ya está. Ya implementaron un quicksort. ¿Sí? ¿Los convencí de que saben quicksort? La clave está en cómo definimos recursivamente el problema, ¿sí? Ahora me vas a tener que contar, Macarena, qué parte no se entiende, así no te vas con la duda. Pero básicamente mi problema, ¿cuál es? Mi problema es ordenar un vector. Bueno,
Lo que yo me voy a tomar como objetivo es agarrar un elemento y ponerlo en la posición que va, con los menores a la izquierda, mayores a la derecha. Esos que no estén ordenados, pero este elemento que quede donde va, ¿sí? Y después recursivamente resuelvo el mismo problema a izquierda y a derecha, ¿sí? Entonces la clave es esta, es hacer ese movimiento de encontrar el lugar donde va ese elemento central y ordenar menores y mayores a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Macarena, contame, ¿en qué te puedo ayudar? En el diagrama, cuando lo explicaste, eh, ¿por qué es que tenés una flechita roja y abajo como una liñita? Ah, ¿esto? Claro, Eso no es tipo cuando lo rojo. vimos teóricamente, Sí, teníamos nada más el pivote, que sería el 4, y la flechita roja, que era como lo hicimos en el código. pero tenés que recorrer Entonces, estos elementos, ¿no? ahí es donde yo me perdí un poco. El código lo entendí, pero el diagrama no Este que está sé. acá, este es I. Sí. Ah, está bien. Ah, ok. Listo. Era eso. Gracias. Claro, fíjate que vos empezás desde igual 0 hasta tamaño -1, vas recorriendo, y es lo que estoy haciendo. Si estoy recorriendo, recorro el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Es para saber cuál es el elemento actual, nada más. Pero de nuevo, Macarena, en el parcial, o en el final, o lo que sea, no te voy a pedir, casi seguro, no te voy a pedir el código de Quicksort. No me interesa el código, Claro, pero es que lo algo entiendo. más conceptual. Tipo, che, dibujame cómo se ordena esto, ¿sí? Entonces, el dibujame cómo se ordena esto, en realidad, ¿qué es? Es lo que vimos antes y lo que vieron con Marin seguramente, que es, tengo esto, listo, elijo esto como pivote. Ahí está, ese es mi pivote. Y el primer paso de Quicksort es ordenar esto, que el 4 quede en su lugar, ¿sí? Entonces, en definitiva, la salida del primer paso va a ser 1 y 2 a la izquierda, 8 y 7 a la derecha y el 4 en el medio, ¿sí? Entonces ahí está, este me queda ordenado, ahora tengo que aplicar Quicksort a la derecha e izquierda y lo mismo, ¿sí? Aplico Quicksort acá, agarro como pivote el 2, no hay mucho para hacer, porque de nuevo esto es un vector cortito, y lo mismo a la derecha, ¿sí? A la derecha, ¿qué hago? Agarro como pivote este, el 7 tiene que ir a la izquierda, en definitiva lo que me va a quedar es 7, 8, ¿sí? ¿Está? Acá queda mi pivote. Este, como va a ser un vector de un elemento, no pasa nada. Acá me va a pasar algo parecido, ¿sí? Los elementos ya estaban ordenados. Y como tengo un elemento de una sola, un vector de un solo elemento, ya está. Que se entiende el dibujo, cómo se va abriendo y cómo se va cerrando y cómo en cada paso recursivo voy ordenando un elemento, ¿sí? Nada más. Profe, Sí, perdón, ahí en el paso que pasaste del 87, digamos, 87 al 78, el pivote no sería el 8 y se iría para la izquierda con el 7. depende de lo que esté dibujando. Yo acá lo que estaba dibujando es, primer paso, ¿dónde está el pivote? ¿Dónde terminó el pivote? Entonces acá lo mismo. ¿Dónde está el pivote? ¿Dónde terminó el pivote? Pero, Ah, ok. sí, 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 sí. Sí, joya. En el próximo Dale. paso, el pivote va a ser el 8, pero de este vector. Tipo, ni siquiera vas a llegar ahí porque tenés un elemento y el algoritmo dice, no, ya está, salí. ¿Sí? Es un tema artístico, digamos, ignoralo. Pero a lo que me refiero es, me interesa que entiendan conceptualmente como interesa, porque eso es lo interesante de última. En su vida nunca van a tener que implementar un quicksort. ¿Sí? En esta materia, quizás nada más. Pero por eso me interesa que entiendan cómo funciona. Porque ya que no lo van a tener que implementar, por lo menos sepan qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Alguna duda? O... Profe, Sí. no, me puso a pensar. O sea que, según lo que vimos, y no sé si estoy bien, el peor de los casos sería un n al cuadrado, digamos, en cuanto a Ah, complejidad, eso, del peor caso. ¿Para qué quiero buscar que eso que decimos de sería, Wikipedia? Porque la verdad que no sé. sí, que digo, estaría bien así, que sería, por ejemplo, ordenar ascendentemente un Podemos vector que cerrar con está eso. Ahora, sí, cerramos con eso. ordenado descendentemente. Peor caso dice n cuadrado.
Ah, mira, lo busqué en, sí, va, no sé, en español lo tenía. No creo que haya diferencia. Sí, No no, está bien. sé. No tengo idea. Peor caso del único complicado n cuadrado. Sí, no sé. Por ahí leíste rápido. O. No, no dice El otra segundo comenzar opción, con ahí una va, esa. lista para saber de antemano qué elemento ocupará la posición central de la lista para elegirlo como pivote. Esto puede ser. Claro, lo que puede hacerse en ODN es elegir el pivote. Oh, Lo que te está diciendo acá es, y está relacionado con tu pregunta, ¿sí? Un segundo que sí. mi amigo el gato está queriendo salir. Tendría que poner música de espera para hacer eso, no importa. ¿En qué estábamos? Sí, el peor caso. Ustedes fíjense que esto creo que también lo hicieron con Valentina, porque de hecho me estaba preguntando, me estaba diciendo, che, ¿vieron Teorema Maestro? Lo vamos a usar en la clase de hoy, así que seguramente lo vieron. No sé si Valentina está, pero decime Valentina si no lo vieron. Em, si se acuerdan, nosotros lo que hacíamos era, para los problemas que son del tipo divide y conquista, recursivos, como este, escribíamos una ecuación de recurrencia, ¿sí? Y la ecuación de recurrencia, en este caso, quicksort, está definida en función de qué? De invocar a quicksort dos veces, o sea, dos veces t, ¿de qué cosa? De n, en el mejor caso, el pivote queda a la mitad y tenemos un n sobre 2, ¿no? Si tenemos suerte, el pivote siempre cae en el medio, nos divide el vector en dos partes iguales. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Más la complejidad de esto. ¿Cuál es la complejidad de este pivotear? ODN. Es ODN porque estamos recorriendo los elementos una vez. ¿Sí? Entonces, acá sí tenemos ODN. ¿Qué es lo que les contaba el otro día? Es la parte, no, la parte no recursiva, el resto del trabajo que tenemos que hacer. ¿Cuál es el resto del trabajo que tenemos que hacer? Esto. Y esto es lineal. ¿Sí? Entonces, la ecuación en el caso ideal, y ahora vamos a volver a esto, es esto. Si nosotros comparamos, ¿sí? Teníamos la parte recursiva y la parte iterativa. La parte iterativa sabemos que es ODN, la parte recursiva está dada por n a la logaritmo base b de a. ¿Sí? Y en este caso, n a la logaritmo base b de a, ¿cuánto es? Porque es logaritmo base 2 de 2, ¿que cuánto da? 1. Entonces tenemos n a la 1 contra n a la 1. ¿Sí? Como son iguales, el resultado final era agarrar n y multiplicarlo por log de n. ¿Sí? Entonces, esto sería el caso ideal. ¿Por qué digo el caso ideal? Porque la ecuación se cumple siempre. Siempre, en cada uno de los pasos, yo elijo un elemento pivote y termina en el medio. ¿Sí? Y si termina en el medio, se cumple esto de que invoco dos veces quicksort con la mitad de mi problema. Ahora, si yo miro qué es lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar es que yo elijo un pivote, ¿sí? No sé, vine acá, tenía este vector, por alguna cuestión rara de la vida, o supongamos que simplemente tuve mala suerte, ¿sí? Ahí está, tengo algo así. Elijo como pivote el último elemento, que sería este, y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a hacer mi algoritmo, voy a intentar pivotear, los menores me quedan a la izquierda, los mayores a la derecha, y me encuentro con que no dividí el problema en dos, sino que ahora tengo dos subproblemas, ¿sí? Donde un subproblema tiene elementos n-1, ¿sí? Tiene todos los elementos menos 1 y del otro lado tengo 0 elementos. ¿Sí? Entonces, en este caso, no se estaría cumpliendo la ecuación. Yo estoy diciendo, con la ecuación, estoy diciendo que siempre divido mi problema a la mitad. ¿Sí? Y eso no se cumple.
¿Está bien eso? ¿Se entiende? Yo no puedo Sí, asegurar por que mí sí, siempre se perfecto, cumpla profe. esto. Si yo no puedo asegurar que se cumpla esto, este sería un caso ideal, ¿sí? Lo que me en el caso del mundo perfecto donde justo se da eso, mi algoritmo sería n log n. Pero en el caso donde no se da eso, mi ecuación queda de la forma t de n igual a... Bueno, Quicksort lo invocaría una vez sola, ¿no? Porque del lado izquierdo tengo todos los elementos, del lado derecho no tengo nada. Y en el peor de los casos lo que tengo es t de n-1 más o de n. ¿Sí? Y esto no se parece en nada a lo que estoy buscando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué complejidad tiene esto? En el cuadrado, ¿no? Porque recursivamente es como que estás recorriendo todo el vector y después con la función posición elemento ordenado vuelves Yo, a recorrerlo. yo digo que t de n es esto. Ahora, ¿cuánto es t de n-1? Y t de n-1 es t de n-2 más o de n. Está bien, bueno, ¿y cuánto es t de n-2? Y t de n-2 es t de n-3 más o de n, ¿no? Entonces yo puedo seguir esto hasta t de 0, ¿no? Y t de 0 es el caso base donde no hacemos nada que eso de 1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, pero t de 1 sí, yo tengo t de 0. O si quieren t de 1, como dijimos acá, menor o igual a 1 no hacemos nada, eso de 1, ¿sí? Pero t de 2 es igual a t de 1 más o de n, ponele. ¿Sí? Digamos, tenemos todas estas cosas que van pasando. Tengo t de n, n-1, n-2, n-3. En cada paso hago un esfuerzo o de n adicional, ¿sí? Que en realidad sería n-1, n-2. Si quieren ser estrictos, esto sería n-1, esto sería n-2, ¿no? Y esto sería 2. Ahora, lo interesante de acá es que, como les digo siempre, lo que estamos intentando ver es el tiempo total de ejecución. El tiempo total que es la suma de todos estos, ¿no? Porque para ordenar TDN tengo que hacer este. Y para hacer este tengo que hacer este. Y para hacer este tengo que hacer este. Y en definitiva, el tiempo total es la suma de todos estos, ¿no? Y esto ya lo conocen. Porque si yo sumo todos estos, tengo n más n-1 más n-2 más n-3 más n-4 hasta llegar a 0. Y eso, si se acuerdan, la primera o segunda clase daba n cuadrado. ¿Sí? Fin de la discusión. Eso es todo. ¿Está? Vuelvan a ver los videos de complejidad, si no se acuerdan bien la demostración, eso de que agarrábamos y emparejábamos el primero con el último y dividíamos a la mitad y teníamos la mitad de las parejas, pero todas sumaban a n. Bueno, no importa, fíjense. ¿Está bien? ¿Alguna duda más antes de irnos? ¿Quieren ver rápidamente cómo es merge sort? No lo vamos a escribir, pero puedo mostrarles. Creo que tengo el código ya hecho del cuatrimestre pasado. Sí, rápidamente. Tenemos varias versiones, eso había visto, es verdad. Sort. Merge sort, por ejemplo, la idea es la misma. ¿Cuál es la idea de merge sort? ¿Tengo un vector desordenado? ¿Cómo lo ordeno? Bueno, lo divido a la mitad y ahí tengo dos vectores, ¿no? Y quiero ordenarlos. ¿Y cómo los ordeno? Bueno, aplicar merge sort de cada uno de los dos lados. Y cuando termines con eso, vos sabés que cada uno de esos vectores están ordenados y como están ordenados podés hacer una mezcla. Mezcla, pareo, como le llamen, ¿sí? Y ya está. Entonces, si vienen acá al merge, alguna de las implementaciones que hicimos, bueno, tenemos este merge sort, por ejemplo, que lo que dice es lo siguiente. Tengo un vector de tamaño 1 menor o igual a 1, está ordenado, igual que antes, ¿sí? Y si no, lo que digo es voy a dividir mi vector a la mitad, me quedo con dos mitades, defino cuál es mi primer vector y cuál es mi segundo vector. ¿Sí? Es simplemente dividir el vector a la mitad, que no estoy dividiéndolo, simplemente estoy diciendo el vector empieza acá y termina acá, el otro empieza acá y termina acá. Me quedo con dos vectores y lo que hago es ordeno esos dos vectores, el izquierdo y el derecho, con merge sort. Y una vez que tengo dos vectores ordenados, hago la unión ordenada de esas dos cosas, digamos, hago la mezcla, ¿sí? Hago la mezcla.
Entonces, acá sí siempre se va a dar el caso ideal. ¿Por qué? Porque siempre estoy dividiendo el vector a la mitad. ¿Sí? No hay chance de que no se divida a la mitad. Y como esta operación de mezcla es ODN, porque tengo que recorrer todos los elementos al menos una vez, me queda esta ecuación, entonces siempre MERSORT va a ser n log n. ¿Sí? Y la mezcla, bueno, ya saben cómo es una mezcla. Bueno, el merge in place es ineficiente. Pero la mezcla, ¿cómo funciona la mezcla? La mezcla es, tengo dos vectores ordenados. El resultado de juntar eso, y que me quede ordenado, ¿qué es? Empiezo por el primer elemento de cada uno, agarro el menor y el menor es el que va. ¿Sí? Y voy avanzando y el menor siempre es el que va. Básicamente la versión de mezcla que vieron en Algoritmos 1. Si quieren otro día lo podemos dibujar, pero es básicamente para que vean el algoritmo, nada más. Si tienen curiosidad de cómo implementamos esto, pueden ir al video del cuatrimestre pasado que está perfectamente explicado por mí, obviamente. Y si no, la clase que viene el martes lo podemos implementar si quieren perder tiempo en esto. Como les digo, lo importante es que entiendan cómo funciona, no la implementación. La implementación después la vemos. ¿Sí? Le pedimos a ChatGPT que lo implemente, pero lo interesante es que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Sí? ¿Duda antes de cerrar? ¿Inquietud? ¿Nada? ¿Se entendió todo? Excelente. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bueno, listo, cerramos acá entonces. Nos vemos el jueves entonces en la facultad, ya saben. Vayan redondeando sus TPs, así ya los tenemos listos y entregados. Vi varios que ya lo tienen listos, así que genial. Y bueno, nada, gracias a todos por participar, gracias a Valen. Profe, Sí. profe, consulta. ¿Al final entregamos el TP? O sea, en mi caso yo se lo entrego a usted o van a hacer el cambio de correctores esta semana o Vamos a hacer queda el como está? cambio. Sí, sí, sí. Sí, igual la Porque vi entrega, que algunos- el procedimiento de entrega es el mismo, ¿eh? Lo mandás al No, mail. sí, sí, pero como vi que iban a cambiar los correctores, digo, bueno, entonces en mi caso Después ya no va a ser la misma. publicamos cuáles son los nuevos correctores y le tendrás que dar permiso a ese corrector y ya está. Ocas. Gracias. De nada. Bueno, le estaba dando gracias a Valentina también por la clase, que no sé si se quedó o no. Estaba complicado con exámenes también y tenía que estudiar y cosas. Y bueno, nada, suerte a ustedes también con los exámenes y nos vemos el jueves.